Entonces, muy buenas noches nuevamente a todos los presentes aquí en sala. El día de hoy vamos a desarrollar un tema súper interesante, que es enfermedad inflamatoria intestinal. Mi nombre es Jennifer Fuentes, entonces espero que sea de su agrado el tema de hoy. Va a estar un poquito denso, pero no tanto, así que con su atención sé que va a ser una gran ponencia. Y bueno, súper invitados a participar, ¿eh? Para el día de hoy vamos a abordar en particular dos enfermedades que son súper típicas en este cuadro. Quizá la conozcan, quizá no. A ver, los leo por el chat en caso deseen participar. Una de ellas, vamos a tocarla más adelante, la tienen reconocidísimos, pues, youtubers, tiktokers e incluso podría atreverme a decir que pues también personas de alto rango. O sea que esto no necesariamente es un factor desencadenante como una neglected disease que principalmente se desencadena en países subdesarrollados y así. O sea que estas enfermedades que vamos a ver las pueden visualizar en cualquier parte del mundo. Y esto es importante porque si es una enfermedad que tiene un impacto mundial, con mayor razón debemos conocerlas. Hablamos de, en este caso, la enfermedad de Crohn y también la colitis ulcerosa. ¿Ok? Entonces, vamos a definir primero que nada los tipos también de enfermedad inflamatoria intestinal. Como tal, ¿qué es la enfermedad inflamatoria intestinal? Esta principalmente, como pueden ver aquí, las porciones del intestino delgado y posterior y grueso, aquí principalmente se evidencia el grueso, ¿no? Pero vamos a ver que es un trastorno crónico que va a causarse debido a un cuadro inflamatorio en el tracto gastrointestinal. Principalmente van a incluir dos formas, la primera que es la enfermedad de Crohn y la segunda que es la colitis ulcerosa. Respecto a la enfermedad de Crohn, ahorita vamos a hablar un poquito de ella, les doy algunos datos. Esta afecta principalmente desde la boca hasta el ano de cualquier paciente que vaya a desarrollarlo, entre niños y adultos, pero con mayor frecuencia se encuentra en qué parte, en el ilion terminal y en el colon. La inflamación en el caso de la enfermedad de Crohn, chicos, va a afectar todas las capas de la pared intestinal y a menudo presenta úlceras. Por eso decimos Crohn, úlceras, que también se pueden asociar. Y nosotros nos vamos a plantear la siguiente pregunta. Por eso van a ver en cada una de las tablitas que estamos añadiendo un ítem importante, que son las preguntas, de las cuales ustedes pueden leer y reflexionar en casa. La cual es, ¿por qué es importante diferenciar la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa en el diagnóstico y a posteriori tratamiento? Porque son en cierto grado parecidas. Ahora hablemos del segundo factor, colitis ulcerosa. Esta se limita esencialmente en el colon y el recto y afecta solo la capa más superficial de la mucosa intestinal. Ya vamos dos diferencias, vayan anotando ello. En suma a ello, pues la colitis ulcerosa comienza en el recto y se extiende de manera proximal, pero ya sabemos que va a la parte final en comparación a Crohn. Ahora hablemos sobre su enfoque epidemiológico. Tiene una gran prevalencia en países desarrollados con picos de incidencia en más o menos adulto joven, de 20 a 30 años. Además, nosotros vamos a abordar otro tipo de factores epidemiológicos, porque aparte de la creciente prevalencia, pues también tiene factores genéticos, que luego los asociamos a los factores de riesgo, como cuáles los polimorfismos del NOD2, del antígeno leucocitario humano de Q, de la microbiota intestinal, donde hay disbiosis debido al desequilibrio entre bacterias y patógenos y protectoras, algunos factores ambientales, como cuáles el tabaquismo, el estrés. Y aquí nos preguntamos, ¿no? ¿Y por qué en todo caso vamos a encontrar esta prevalencia del polimorfismo genético en otros países y quizá no tan frecuente acá, o quizás sí acá, y por qué en otros países se desarrolla casi en la misma proporción? Vamos a ver por qué es una enfermedad mundial, ¿ok? Por eso nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cómo los factores geográficos y ambientales influyen en la prevalencia de enfermedad intestinal inflamatoria? ¿Y qué papel juega la genética en el desarrollo de esta misma y cómo interactúan con los factores ambientales? Porque ambas tienen factores genéticos. Entonces, en base a ello vamos a hablar sobre la relevancia clínica y los factores genéticos. Primer punto.
La fisiopatología de la enfermedad intestinal inflamatoria es esencial para poder comprender la inflamación crónica y la respuesta inmunitaria. Dos puntos que vamos a tratar a posteriori, lo que influye directamente tanto en el tratamiento como en el pronóstico de la enfermedad. Por eso, en el primer ítem de los factores genéticos e implicaciones moleculares, vamos a hablar de los factores genéticos, donde vamos a ver que van a estar implicados, pues principalmente el NOD2, que teóricamente tiene que reconocer a las PAMs. ¿Qué son las PAMs? Los patrones asociados. ¿Quién se acuerda? A ver, chicos, ¿qué son las PAMs? ¿Alguien se acordará en sala? A ver, no se preocupen. Las PAMs son moléculas que el sistema inmunitario innato reconoce para desencadenar una respuesta inflamatoria, al igual que las DAMs. Pero las PAMs principalmente inducen la inflamación a respuestas a infecciones y las DAMs con D inducen respuestas inflamatorias estériles, ¿ok? Entonces, estos van a ser reconocidos por los receptores de reconocimiento de patrones. Son como los guardias que van a, en este caso, ser reconocidos y las van a llamar las PRRs. Pero tenemos que saber que hay una diferencia. Uno está asociado al daño, que es la D, y el otro está asociado a los patrones moleculares asociados a patógenos, que son la P de PAMS. Por eso es importante. Reiteramos, entre PAMS y DAMS, ¿quién se asocia a la inducción de la inflamación ante una infección? Los PAMS. Y los DAMS en inflamación, inflamatorios estériles, ¿ok? Entonces, el NOD2 lo que va a generar es reconocer patrones bacterianos y la respuesta inflamatoria innata. Entonces, cuando hay una alteración en este gen, ahora ya no la va a poder reconocer, por ende, disminuye la respuesta antimicrobiana, por lo que va a desencadenar una gran colonización bacteriana del tejido intestinal. No van a poder detenerlo, va a ser masivo. Entonces, ese es un problema genético del NOD2. Por otro lado, tenemos el antígeno leucocitario humano de Q, que supuestamente, o sea, como tal en todo cuerpo humano, tiene que tener una presentación antigénica para la activación de linfocitos T, o sea que también nos protegen de cualquier tipo de patógeno. Pero cuando se altera, van a haber polimorfismos que causan la activación de inmune excesiva, generando una inflamación crónica sostenida. O sea, constantemente el ciclo va a mantenerse, lo que desencadena una múltiple cascada de citoquinas y eso pues también nos mantiene en un sistema pues constante de defensa. Luego tenemos al ATG1-6L1 que participa en la autofagia celular. Por eso vamos a hablar de ciertos conceptos importantes. Aquí, ¿alguien sabe qué es autofagia? La autofagia es un término que por sí se usa para referir un proceso que es natural de reciclaje celular, que principalmente se encarga de descomponer componentes celulares dañados o prescindibles, como proteínas viejas, proteínas dañadas, proteínas anormales, sustancias que ya no sirven del citoplasma, productos en descomposición. Entonces, cuando se altera esto, que teóricamente tiene que ser eliminado, al alterarse la eliminación de las bacterias intracelulares, lo que vamos a generar ahora son granulomas, por su acúmulo principalmente. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En Crohn, en la enfermedad de Crohn, que es importante poder reconocerlo. Además, en la alteración, aquí vamos a evidenciar que no son las únicas que se van a ver pues inmiscuidas. Aquí podemos ver claramente qué factores genéticos y cómo se desencadenan. Obviamente no vamos a ver el gen, ¿no? Porque es súper pequeño en comparación a estas células, pero lo que sí estamos viendo es cómo está la inflamación crónica, cómo se desencadena la respuesta innata y cómo va a haber una gran colonización de estos factores debido a estos genes que se están viendo alterados. Y es importante ver que ambas respuestas van a estar en sincronía debido a la inflamación crónica ya mencionada previamente, ¿no? Aquí vamos a ver otro mecanismo fisiopatológico, donde mencionamos a los genes implicados y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo la alteración de los genes NOD2 y el ATG16L1 afectan a la respuesta inmune en la enfermedad inflamatoria intestinal? Ya lo acabamos de explicar, así que tienen que estar en sus facultades de poder responder esta pregunta. La disfunción de la barrera intestinal es otro problema dentro del mecanismo fisiopatológico de esta. ¿Qué es lo que pasa? Como tal, van a haber estructuras de la barrera intestinal que van a, pues, verse comprometidas, obviamente por la inflamación crónica.
y otros factores genéticos que hemos mencionado. Entonces, la barrera intestinal sabemos que está compuesta, ¿por qué? Por un epitelio intestinal y un sistema de uniones estrechas que limitan la permeabilidad intestinal, evitando tanto la entrada de patógenos como podemos ver. Entonces, si hay una alteración en esta barrera, vamos a ver ahora pues cómo van a atravesar ello y desencadenan una constante inflamación crónica. Entonces, la integridad de la barrera, que es uno de los primeros términos que vamos a ver. La barrera intestinal, como tal, mencionamos que es permeable, que controla la entrada de antígenos, que hay pérdida de integridad, las uniones estrechas, ¿correcto? Entonces, hay como tal una alteración en la integridad de las uniones estrechas, como cuáles, las proteínas. ¿Qué proteínas? Claudinas o cludinas, lo que va a aumentar la permeabilidad intestinal, porque no la vamos a tener, se están yendo. Entonces, esto permite que ciertos antígenos, como vamos a tener una desintegración de esta, van a ingresar ahora. Las bacterias, las toxinas, todas accedan al sistema autoinmune subyacente, desencadenando una respuesta inflamatoria. Y aquí nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo la disfunción de la barrera intestinal facilita el desarrollo de la inflamación crónica en enfermedad inflamatoria intestinal? Pues debido a la alteración en la integridad de las uniones estrechas. ¿Cuáles son? Claudinas y ocludinas. No se olviden, pregunta de examen. Por otro lado, tenemos a la sonulina. La sonulina es una proteína que regula la permeabilidad intestinal. En la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿qué es lo que pasa? Pues aquí los niveles de sonulina van a estar elevadísimos, vuelan, lo que contribuye al aumento de la permeabilidad intestinal y la inflamación. Va a estar súper, súper permeable y eso hace que pues de cierta manera influya en que los patógenos puedan ingresar. Por eso, aquí nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué papel tiene la sonulina en el aumento de la permeabilidad intestinal? Ya lo sabemos. Ahora, aquí tenemos dos términos más que tenemos que reconocer. Uno, microbiota intestinal normal y la otra que son las bacterias protectoras versus patógenas. Y a esto le llamamos disbiosis. Y ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle. El equilibrio microbiano. Como tal, la microbiota intestinal normal regula la inflamación, pero existe ciertos cuadros de disbiosis. ¿Y qué es la disbiosis, Jenny? Es, es prácticamente un desequilibrio en esta microbiota. Con una disminución de las bacterias protectoras, disminuyen las protectoras y aumentan las patógenas. Y se preguntarán, ¿cuál es la principal bacteria patógena que abunda en el intestino? La Escherichia coli en mayor proporción. Entonces, si tenemos un aumento de la Escherichia coli, vamos a saber que son mayor cantidad de bacterias patógenas. ¿Y cuál es la principal bacteria protectora que vamos a ver que va a estar disminuyendo? El Faecalibacterium. ¿Qué hace el Faecalibacterium? ¿Han escuchado de eso? ¿Alguien en sala? El Faecalibacterium prausnitzii, como tal, es una bacteria gram positiva para iniciar. Y prácticamente hace que produzca energía, en este caso los colonocitos, porque les va a nutrir con esto, con metabolitos antiinflamatorios, lo que genera que nuestra microbiota intestinal esté estable, porque produce butirato en mayor abundancia en el colon. Entonces, eso evita que tengamos enfermedades inflamatorias crónicas como la de Crohn, la colitis ulcerosa, hasta cáncer colorectal y entre otras. Por eso es considerado como un probiótico, porque es un probiótico aislado en la microbiota humana. Ok, chicos, un dato importante, que esto lo vamos a incluso verificar en este caso en láminas súper bonitas y van a ver cómo actúa, incluso algunos lo consumen de manera exógena, que es bien raro, pero pues sí se ha dado. Entonces, aquí nos preguntamos por qué el equilibrio bacteriano es esencial para la prevención de la enfermedad inflamatoria intestinal, debido a que desencadena disbiosis, ¿no? Ahora, eso no es todo. Como tal, también tenemos que saber cuál es el impacto de la inflamación debido a la disbiosis, porque la disbiosis contribuye a una mayor producción de metabolitos bacterianos que promueve la inflamación alterando la integridad de la barrera intestinal y obviamente van a exacerbar la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, ahora tenemos que reconocer cuáles son los roles de la microbiota intestinal. Primero, una microbiota tiene que ser protectora,
tiene que tener metabolitos microbianos y tiene que también tener sus bacterias patógenas. Todas son importantes en condiciones normales, obviamente. La microbiota protectora que habíamos mencionado anteriormente al Faecalibacterium prausnitzii y otras bacterias beneficiosas. Cuando hay una alteración en ellas, una disminución, lo que va a generar es que aumente la cantidad de bacterias patógenas o no se degraden, por lo que también van a ser, pues, demostradas como un aumento, porque esto tiene que ser controlado por el sistema inmune y un sobrecrecimiento de especies como el E. coli adherente invasivo genera una inflamación persistente y en el otro caso una menor producción de la CFAS. ¿Y qué pasa con los metabolitos microbianos? Hay una producción en este caso de estas mismas como el butirato, que justamente les mencionaba que son súper buenas y eso es beneficioso para diversos estados. El me trabé, CSFA son los ácidos grasos de cadena corta, está en inglés. El fatty, ácidos grasos, el short chain y eso, ¿ok? Entonces, los ácidos grasos de cadena corta en este caso son beneficiosos porque reducen prácticamente un cuadro de disbiosis a menos que sean, perdón, aumentan en este caso el favorecimiento de que haya mayor producción de microbiota protectora que patógena y eso es súper bueno en cierto grado, pero cuando estas se reducen pierden la propiedad antiinflamatoria que por sí ya otorga el principal metabolito que era el butirato. Ahora, ante cuadros de inflamación crónica y la respuesta inmune. Este es un tema bastante largo, chicos. Hablar sobre inflamación crónica y la respuesta autoinmune, pues implica mencionar 3 puntos. Uno, que en la inflamación crónica vamos a tener una respuesta muy marcada del sistema inmune innato, de los receptores tipo TOL, el TLR, y los NOT, que ya habíamos mencionado al NOT2, que ambos son cruciales para qué? Para reconocer a los patógenos y activar la respuesta inmune. Y como tal, en este tipo de enfermedades, en una disfunción de este caso, pues lo que va a desencadenar es que los receptores aumenten la activación de la cascada inflamatoria, ¿ok? Y en el caso de las citoquinas inflamatorias, aquí vamos a tener al factor de necrosis tumoral alfa, quien principalmente va a aumentar la producción de otras citoquinas inflamatorias y obviamente va a generar una perpetuación en en la inflamación. Y tenemos como tal ciertas interleuquinas, la 1 beta, la 6, la 17, la 23, que también es importante, que pues participan en la activación de las células TH17, que son claves para la inflamación intestinal. Entonces, ambas son necesarias como desencadenamiento de una respuesta inmune ante la inflamación crónica, pero en la enfermedad de Crohn vamos a ver cómo estas citoquinas se van a ver afectadas. Antes de hablar de los granulomas, cuando ya se van a acumular estos en la enfermedad de Crohn, como debido a que van a ser agregados de células inmunes que intentan controlar esta inflamación crónica que causan daño tisular, pues vamos a ver previo a ello cómo se desencadenan gracias a la expresión de estos eh, citoquinas. ¿Ok? Entonces, la citoquina TH1, una de las primeras. Como tal, debe de promover la defensa celular contra infecciones. La TH17 contra bacterias extracelulares. Las T reguladoras suprimen toda la respuesta inflamatoria excesiva. Y cuando se da la enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea un Crohn o una colitis, vamos a ver que todas se descontrolan. Todo va a subir excesivamente, a excepción de las T reguladoras que tienen que disminuir porque ya no van a poder suprimir la respuesta inflamatoria. Y aquí se va a ver pues una falla completa del control inmunológico, desencadenando destrucción tisular, granulomas y llega a Crohn. En el otro caso, pues una colitis ulcerosa principalmente porque va a haber menor proporción de bacterias extracelulares. Y hablemos ahora sobre las disfunciones de la barrera intestinal en los componentes que habíamos mencionado. Aquí podemos ver súper bien bonito cómo va a verse afectado el mecanismo inflamatorio que les había mencionado, ¿no? Cómo el factor de necrosis tumoral alfa va a iniciar todo el proceso hasta llegar a la apoptosis como tal. Pero para eso tenemos que reconocer ciertos componentes. Las uniones estrechas, que hacían mantenían la permeabilidad y obviamente en el epitelio intestinal que era selectivo.
La alteración inflamatoria intestinal, que es lo que va a generar en las uniones estrechas, una reducción de proteínas. Ya les había mencionado, las claudinas y las ocludinas, que aumentan la permeabilidad intestinal, permitiendo que las bacterias ingresen hacia el intestino, o abordando todas sus capas. Ahora, la sonulina, en este caso, modula las uniones estrechas, o sea, regula lo previo mencionado. Y, perdón, y ahora sí. Y modula estas uniones produciendo excesivamente una respuesta de disbiosis, infiltrándose antígenos para generar una activación inmune en caso de las enfermedades inflamatorias. Por otro lado, las células epiteliales. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Hay una barrera física productora de mucinas que generan una muerte celular debido a la apoptosis ya mencionada cuando se altera esto, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ya no va a estar esta barrera, ya no va a seguir produciendo mucina, se vuelve mucho más permeable y pueden atravesar estas capitas ya mencionadas previamente. ¿Ok? Y eso es súper malo como tal, debido a que puede generar eh, que haya alguna mutación en la barrera epitelial como el PTGR4, el MUC19, que son los principales factores que se asocian a este tipo de alteración en las vías de las interleuquinas que habíamos mencionado previamente, la 23 y el TH17, justamente se asocian a las mutaciones de los genes L23R y el TNFSF20, perdón, TNFSF15. O el reclutamiento de células inmunes o la detección de la microbiota que habíamos mencionado que era principalmente por el NOT2, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí en pantalla? Esta es la cascada inflamatoria intracelular activada por el factor de necrosis tumoral alfa. Este como tal, pues vamos a ver que va a unirse a la membrana. ¿Y por quién se une? Primi- Principalmente puede estar aumentado en la membrana por la expresión de múltiples macrófagos en la mucosa, ¿no? Y se une a los receptores de factor de necrosis tumoral alfa. Receptor 1, por ejemplo, de este factor, receptor 2 de este factor. De las células T, de la lámina propia, como podemos ver, ¿no? Entonces aquí nos estamos citando la lámina propia. Ya. ¿Qué pasa? Hay un mecanismo importante de acción de anticuerpos, los anti-TNF, que van a hacer que haya una inducción a la apoptosis de estas células T, porque ya han sido eliminadas por este factor. Entonces, la respuesta a este tratamiento se correlaciona con el grado de apoptosis lograda, para que la terapia anti-TNF pueda, en este caso, proteger una función de barrera. En este caso, lo que estamos viendo es cómo disminuye la apoptosis epitelial cuando se da el tratamiento, pero en este caso va a haber un aumento, porque este es el rol general de la inflamación intestinal de este factor. Entonces, el ligando relacionado al receptor TNF1 y al TL1A, ¿qué van a hacer? Pues van a desencadenar que vayan por el ligando de R3 y así crees que crezca la cascada como tal a través de las vías que van a desencadenar que se genera la apoptosis gracias a la activación de las caspasas, que es una vía, o la activación en este caso de la inflamación a través del factor de necrosis tumoral kappa beta, y así posteriori, ¿no? Que es lo que en este caso se puede evidenciar en la pantalla. Ahora, esto nosotros lo que acabamos de mencionar le decimos estrés oxidativo. El estrés oxidativo va a ser debido a un exceso del ROS. Las reacciones de oxígeno las especies de oxígeno, ay, perdón, me equivoqué. Las ROS, que son las especies reactivas de oxígeno, eso. Sorry, es que no quería leer, pero pues ya, ni modo. Daña el ROS a las células como tal intestinales porque está generando un montón de una tormenta de citoquinas. ¿Y esto que desencadena? Un aumento de la permeabilidad. Entonces, aquí en la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿por qué se desencadena el estrés oxidativo? Porque los macrófagos y otras células del sistema autoinmune van a generar, perdón, inmune, generan un exceso de ROS. Las van a aumentar como ni se imaginan como parte de esta respuesta inflamatoria. ¿Y qué genera ello? Que haya daño, chicos, que genere una lesión, aumentando la permeabilidad de la barrera intestinal. Y por otro lado, la apoptosis celular, donde en la enfermedad inflamatoria intestinal va a estar mediada la apoptosis excesiva que hemos visto debido a la desencadenante que era el factor de necrosis tumoral alfa con un hipermetabolismo de esta, comprometiendo la integridad del intestino y favoreciendo la inflamación.
y cómo se va a ver expresado ya en condiciones normales. Por eso nos tenemos que preguntar primero, ¿cuál es el impacto del ROS en este caso? Pues el ROS va a ser producido como tal a medida controlada, pero como ya les mencioné, debido a los macrófagos de la enfermedad, genera un daño en la mucosa intestinal. De igual manera con la apoptosis, que genera una pérdida de su integridad. Y en el caso de los antioxidantes endógenos, una mayor acumulación de oxígeno como tal, porque las enzimas, tanto la catalasa y superóxido dimutasa, van a verse en este caso inactivados. ¿Por qué? Porque va a haber una gran disbiosis, va a haber una gran cantidad de apoptosis y hay un montón de mutaciones genéticas que puedan presentarse. Y para eso nosotros necesitamos hablar de esos biomarcadores moleculares, que ahorita lo vamos a ver, que justo iniciamos con la calprotectina fecal. Chicos, estos términos son bastante largos, pero les voy a explicar. Aquí pueden ver la inflamación bien marcada como tal. Entonces, la caprotectina fecal. Este es un biomarcador súper clave para la para la inflamación intestinal activa, ya que monitoriza la actividad de la enfermedad como tal. Entonces, ¿cómo la medición de la caprotectina fecal puede ayudar? Pues en este caso vamos a ver que principalmente se usa para identificar cómo actúa esta. Y hablar sobre perdón, hablar sobre la calprotectina, ya está, ya me acordé. La calprotectina, pues, implica mencionar que esta se va a encontrar en altos niveles, súper elevados niveles. ¿Por qué? Porque van a verse reflejados debido a que hay inflamación activa, debido a que hay grandes cantidades reconocedoras, en este caso de los PAMPs que les había mencionado, y en suma a ello vamos a ver que hay un montón de neutrófilos, que es su principal indicador para la calprotectina, ya que durante la inflamación los neutrófilos se mudan a la mucosa intestinal, como podemos evidenciar, y esto provoca la elevación de la calprotectina fecal. Entonces, con un hemograma, si veo un gran aumento de neutrófilos, ¿puedo intuir que hay calprotectina fecal? Pues sí, en parte, porque ese es el principal activador, el principal método diagnóstico para identificar eso. ¿Y qué pueden determinar la calprotectina fecal? Una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa. Respecto a la PCR, no es tan específica, pero es un indicador de inflamación sistémica. Algunos prefieren a la procalcitonina, pero el tema es que hay pocos reactivos y es carito. Entonces, la medición en sangre ayuda a evaluar la intensidad de la inflamación como tal. Por eso es importante también medir los niveles de PCR como un factor, perdón, como una fase de reactante aguda, ¿no? Ahora, tenemos otros, por supuesto. Tenemos múltiples terapias moleculares que van a desencadenarse siendo activadas porque sabemos el mecanismo de las citoquinas proinflamatorias, que también se pueden medir, como cuáles habíamos mencionado, el factor necrosis tumoral alfa, las interleuquinas 6, 1 beta, 12, 17, 23, dependiendo de la enfermedad. Entonces, para eso, para monitorizar ello, ya podemos tener una terapia molecular dirigida, como cuáles el infliximab o el adalimumab, que van a bloquear principalmente el factor necrosis tumoral alfa, que ya les expliqué cómo lo bloquean, ¿se acuerdan? Entonces, aparte de ellos, también tenemos otros inhibidores que habíamos mencionado, el ustekinumab, que principalmente es un anticuerpo monoclonal que va a inhibir a las citoquinas a la interleuquina 12 y 23, que obviamente son esenciales para diferenciar a las células TH17 activándolas. Ahora tenemos otro tipo de inhibidor, el JAK, a través de el bloqueo de la vía JAK-STAT, que es importante para la señalización de citoquinas inflamatorias como las 6 o el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Y qué medicamento es este? Es el tofacitinib como tal, ¿ok? Aparte de ello, tenemos otro tipo de terapias, por supuesto. Las en este caso de modulación del microbiota, que es importante. Aparte de ello, no solamente es medicamento, sino también es tipo de alimentación, tipo de estilo de vida. Recuerden los factores que les había mencionado, el tabaco, el tomar, obviamente diversos tipos de porcentaje de alcohol que también son dañinos en cierto grado. Algunos son favorecedores para prevenir incluso hasta Crohn, según revisiones sistemáticas que habíamos leído previamente, o en su defecto, pues también no se indica como tal estar expuesto ante cuadros de estrés o donde hay altos niveles de catecolaminas y así, ¿no?
Entonces, también tenemos otro tipo de modulación de la microbiota a través del consumo de probióticos. ¿Por qué? Porque sabíamos que en este caso íbamos a tener disminuido este área de las bacterias protectoras. ¿Se acuerdan que les había mencionado? A través de que principalmente bacteria beneficiosa, el Faecalibacterium prausnitzii, que justamente era el que íbamos a, en este caso, estimular, o si no, exógenamente tomar Lactobacillus, Bifidobacterium restaurans, que van a generar pues un mecanismo simbiótico, ya no va a haber una disbiosis como tal. O si no, por último, un trasplante de microbiota fecal que también se puede desencadenar promoviendo la restauración de la flora intestinal. Ahora, hablar sobre este tipo de terapia implica bastante beneficio para la flora bacteriana, pero y reduce también la inflamación, ¿no? O sea, no es tan mala la idea. Ahora aquí, chicos, vamos a generar un tipo de criterios clínicos y evaluación de la enfermedad para que puedan diferenciarlos. Entonces, vamos a acercar la pantalla. Ahí está. Primero hablemos sobre la enfermedad de Crohn. Obviamente lo estamos citando a nivel pediátrico porque es el debut típico. Entonces, en una semana lo que vamos a ver son ciertos puntajes. Para Crohn, el paciente como tal puede tener un dolor abdominal, pues sí lo puede mantener, puede ser diario, puede ser infrecuente en el estado general o actividad. Las heces pueden presentar sangrados abundantes o incluso deposiciones más de 6 veces, pueden ser líquidas con diarrea nocturna o simplemente no. O sea, es bastante infrecuente en niñitos o pueden estar semiformadas, pero estas son las presentaciones que podemos encontrar acorde a nivel de severidad. En el laboratorio, ¿se acuerdan que les mencionaba que iba a haber inflamación? Entonces lo que vamos a buscar es inflamación, presentación de alguna alteración en la albúmina o en la sangre, neutrofilia, por lo que habíamos mencionado. En la exploración, en este caso física, ¿qué es lo que vamos a ver a los menores? Una variación en la velocidad de crecimiento que van a estar o bien en la zona negativa, es decir, bajo tamaño o edad, o sea, bajo peso o sí, está bien, baja estatura para su edad. Como tal, el abdomen puede en este caso verse manifestado a través de dolor que les mencionaba, la palpación con una éfese involuntaria, puede haber masas o quizá no. Pueden tener enfermedad perirectal, como fístulas, puede haber drenaje escaso, puede haber abscesos en casos más severos. En las manifestaciones extradigestivas puede haber algún compromiso inmunológico, como una artritis, uveitis, eritema nodoso, pioderma gangrenoso, que son muchísimo más severos, o hasta fiebre, ¿no? Durante 3 días o en la última semana. Entonces, como pueden ver, Crohn principalmente tiene un mecanismo bastante interesante y ahorita vamos a hablar sobre la colitis. Como tal, la colitis ulcerosa puede manifestar dolor, sí. Puede manifestar sangrado abundante, por supuesto, en las deposiciones. Puede manifestar una consistencia en la mayoría de las heces, pues sí, pueden estar en este caso completamente deshechas, versión líquido prácticamente. Puede haber un aumento en la cantidad de deposiciones al día, sí, incluso hasta más de 8, en el otro mencionamos más de 6. Puede haber otro factor importante, las heces nocturnas, claro que sí. Puede haber un nivel de actividad limitado también. Entonces, estas escalas nos ayudan y si se dan cuenta tienen factores bastante en común que principalmente comprometen al factor de deposiciones, de sangrado, de pues también compromiso sistémico en cierto grado, pero ¿cuál es más severa entre ambas? Pudimos darnos cuenta que la enfermedad de Crohn tiene compromiso sistémico, ¿no? Como la uveitis, la fiebre, una evolución en 3 días, o sea, es mucho más súbito. Sin embargo, en la colitis ulcerosa, aquí tenemos que saber que la mucosa del colon y como tal el recto son las que principalmente se van a ver afectados porque ahí se extiende. Otra diferencia mencionamos que quiera desde la boca hasta el ano, ¿correcto? Entonces, aparte de ello, ambos pueden tener una expresión inflamatoria para su diagnóstico, entonces podemos usar los anticuerpos. En el caso de Crohn, lo que usamos son los anticuerpos ASCA y en el caso de pues, colitis, un PANCA, ¿no? Debido a que tiene características muy interesantes. En la biopsia, en estudios histológicos, ¿qué es lo que vamos a ver? En un Crohn, lo que vamos a ver es principalmente una lesión discontinua que tiene una afección transmural, que tiene una pared engrosada,
que tiene una mucosa con aspecto de empedrado, con úlceras profundas que habíamos mencionado. Puede tener fisuras, fístulas, granulomas no calcificantes que ya habíamos mencionado. Y en la enfermedad, pues, de la colitis ulcerosa, vamos a encontrar una lesión continua. No es una lesión discontinua, como habíamos mencionado. Vamos a encontrar una afectación solo de la mucosa, no transmural, una pared adelgazada, no engrosada, un edema de mucosa con aspecto granular, erosiones, pueden haber úlceras superficiales, pseudopólipos, pero lo que no van a ver son granulomas. Esa es una de las principales características en ese aspecto. Ahora, el grado de severidad, ya le mencionamos, depende de varios factores. El brote y entre otros factores también va a depender, al igual que su tratamiento. En general, pues pueden usar hidrocortisona, ciclosporina en casos graves. Leve moderado va a depender mucho de la severidad de los factores que encontremos. Y obviamente, si es necesario un manejo quirúrgico, también se puede realizar como cual una proctocolectomía en J cuando no se obtiene mejoría con terapia médica, ¿no? Como tal. ¿Cuáles son las principales complicaciones? En un Crohn, la principal complicación es una obstrucción fístula perianal, pero en una colitis, un megacolon tóxico con perforación y malignación. Entonces, aquí ya es un poco más difícil hablar sobre sus complicaciones, pero pues son características típicas que estábamos mencionando. Ok, chicos, entonces no se olviden, por favor, es importante ambos y bueno, espero que se acuerden. Otras características que quizá me puedan preguntar, ¿no? En Crohn, ¿qué es lo que vamos a ver? Diarrea, dolor abdominal, pérdida de peso. En el caso de colitis ulcerosa, sangre en heces, dolor abdominal. En algunos pacientes puede mejorar tras la defecación y así, ¿no? Entonces la evacuación es un tema muy importante en ambos. Sí, siguiente. Ahí está. Ya chicos, entonces con eso terminaríamos la sesión del día de hoy. Aquí les adjunto las referencias que usé para esta sesión. Y de igual manera, si tienen alguna pregunta, me lo hacen presente. Yo aquí también les muestro a continuación, bueno, mis redes en caso deseen comunicarse o tener la presentación. Y pues nada, espero que haya sido de su agrado la presentación. Sé que ha sido bastante densa, sé que han habido varias terminologías, pero pues con la práctica nos vamos acostumbrando. No se olviden, por favor, de que principalmente hay una disbiosis y unas mutaciones que van a desencadenar estos factores. Entonces, ya sabemos qué es lo que pasa principalmente en el mecanismo fisiopatológico y de ahí ya sé todo lo demás. Ya sé en las terapias, ya sé en los mecanismos moleculares que vamos a ver alterados, cómo se va a ver a nivel macroscópico, cómo se va a ver a nivel microscópico. Todo nace de esta imagen. Entonces, si ustedes se saben bien esta imagen, van a entender correctamente todo. ¿Ok? Gracias por su atención. Abracitos a la distancia. Espero que lo hayan disfrutado. Voy a proceder a dejar de compartir y a dejar de grabar. Gracias, Marilu. Gracias, Tali. ¿Cómo estás? Ah, Ok, sí, ¿alguna pregunta? Jenny, voy a tomar la captura, creo. ¿O hay alguna consulta? Parece que no. Gracias, Tali. ¿Me avisas para dejar de grabar, por favor? Ya, sí, normal. Ok, ok. Muchísimas gracias por tu atención.